Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Soy Ignacio García de Alba, Platino Principal, y me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes, emocionado de lo que estamos viviendo en todos los sentidos, en todos los esquemas en Inmunotech. La verdad de las cosas, cuando tú entras en Inmunotech, yo digo que pagas un curso de desarrollo intensivo, de crecimiento personal, de superación financiera, de muchas cosas que transforman realmente tu vida en todos los aspectos, incluso familiar, amigos y todo. Y bueno, también siempre he dicho que cuando tú entras en Minotech tienes que trabajar en dos cosas muy importantes para poder crecer. La primera es lo que son las técnicas, obviamente, propias de lo que es el mercado en red, como saber contactar, saber prospectar, saber presentar, saber dar seguimiento y todas estas cosas que es un sistema de duplicación. Pero quizás la parte fundamental, la parte que es esencial, es el desarrollo personal, la transformación. Cuando yo llegué a las redes de mercadeo me di cuenta que no estaba preparado para las grandes, para los grandes rasgos, ¿no? Para los grandes rangos. Eh, Tenía una forma de pensar que constantemente saboteaba mi crecimiento y me comencé a dar cuenta que mucha gente no crecía porque precisamente no trabajaba en su parte emocional, mental, en su actitud. Pero ¿cómo hacerlo si no tienes un profesional que te guíe? ¿Cómo hacerlo si tu entorno es tóxico, si tus circunstancias en las que creciste te enseñaron quizás a solamente sobrevivir y a no romper las cadenas emocionales que muchas veces te atan? Bueno, déjenme contarles que cuando yo inicié en Inmunotech, tuve la fortuna, la bendición de encontrar una persona diosidentemente de verdad. La historia tendría que tomarme muchos minutos y no quiero robarle el tiempo, pero me encontré una persona que nos ha ayudado bastante a transformar esa parte esencial de la gente que si no cambias, por más que te sepas el sistema, uses las herramientas y hagas todo eso que nos enseñan los grandes maestros platinos, doctor Ricardo, etcétera, y todo su equipo, Randy Gage y Jaime Loquier y todas estas personas, si no cambias esta parte, pues no vas a crecer. Y hoy tenemos la fortuna de tener a esa persona que nos ha aportado tanto, que es Karina Rentería, licenciada, psicóloga, maestra, a quien tuve la fortuna no solo de conocer, sino de estar muy cercano a ella. Ella también me ha dejado grandes enseñanzas. Recientemente estuve con un grupo que vino a visitarnos aquí en Guadalajara y fue impresionante cómo en solamente 2 horas estas personas pudieron hacer cambios tan fundamentales en sus creencias, en esa parte que es tan importante romper para poder crecer. Así que te felicito por estar en este curso intensivo de desarrollo personal, en este semillero de diamantes. Agradecer a Rosafelia García Pelayo, mi tía, mi ascendente en el negocio, por esta iniciativa, y a Karina por aceptar, a Néstor Riva por transmitir, porque sé que siempre que escuchas estas enseñanzas, vas a sumar para tu crecimiento personal. Así que, sin más, amigos, quiero sugerirles que tomen papel, hagan anotaciones, estudien. Después de que termine esto, no eres obra terminada, ni tú ni yo. Tenemos que repasar nuestras notas, pero aún más, déjame decirte algo que es más importante. ¿Quieres crecer? Ayuda también a tu gente. Comparte estas enseñanzas con ellos para que no estés cargando solo tu organización. Yo me di cuenta que por más que yo me superara, si mi equipo no crecía, yo no iba a crecer. Así que comparte este taller, comparte esta información. Al finalizar, podrás hacer algunas preguntas, quizás esperamos poderlas contestar todas, pero si queremos decirte, aprovecha. Cuando entraste en Inmunotech se trataba de crecer, pues déjame decirte que nosotros nunca vamos a desistir en traer a personas como Karina Rentería para que puedan aportar con su crecimiento personal. Así que, amigos, bienvenidos. Vamos a arrancar con este taller, con este momento. Karina Rentería, muchas gracias, licenciada, psicóloga, amiga, por todo lo que has aportado a la organización. Adelante, es tuya la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, de verdad. Es un honor para mí estar aquí y muchas gracias por tu presentación. La verdad es que ha sido maravilloso para mí
el haberme topado contigo y fue diosidentemente, como tú dices, pero fue maravilloso y algún día contaremos esa historia. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, pues bienvenidos a todos. La verdad es que estaba leyendo ahí que desde Miami, desde Tabasco, desde Guadalajara, desde todos los lugares en los que nos están escuchando, por favor, ahorita es el momento de etiquetar a todas las personas que son de tu organización o que sabes que en un momento dado podrían escuchar este semillero. Saludos a Coatepec, saludos a Montreal, Canadá, saludos a todos los lugares de donde nos están escuchando, Colombia, Perú, Ecuador, León, Guanajuato, desde Estados Unidos, de varias partes de Estados Unidos, desde Owa, Colombia, desde todos estos lugares, por favor, etiqueten a la gente que saben que en un momento dado esto puede cambiar su vida, porque el día de hoy tenemos un tema increíblemente impactante, que claro que hemos oído muchas veces hablar de él, pero el día de hoy vamos a especificar y vamos a trabajar el tema, porque quiero que sepan que hoy es el primer día del bloque final de este semillero. Y ya nos estamos preparando para ese momento en el que vamos a entregarte las llaves de tu vida y vamos a entregarte junto con esas llaves todas las herramientas. Así es que felicidades a todos los que se están conectando y felicidades a todas las personas que han sido constantes y que cada sábado han estado aquí en vivo presentes. Así que de verdad, ese compromiso, claro que va a tener frutos. A todas las personas que nos están viendo en retransmisión, por favor, comparte este video. Créeme que tienen ahí en sus manos un tesoro. Todo lo que estamos viendo aquí es científico. Todo lo que estamos viendo aquí es para que en un momento dado tu crecimiento se dé así como lo esperas. Y esto es la punta del iceberg. Este semillero solo es la punta del iceberg de lo que en un momento dado tú puedes recibir. Así es que felicidades a todos los que ya se conectaron y a todos los que se van a ir conectando también. Muy bien. Pues el tema del día de hoy, como les comentaba, es la recta final de nuestro semillero de diamantes. Este día iniciamos con el sentido de vida, o sea, esa parte ya interna, ya acomodando todo eso que tiene que salir a la luz para que tú brilles todo lo que puedes brillar, como el diamante que eres. Entonces, bienvenido a prácticamente la última etapa de este semillero, en el que ya los temas son, todo lo que vamos a ver tiene que ver con tu yo interior, pero desde el punto de vista de ese crecimiento. Así que, pues, empecemos por establecer por qué es importante el tener el sentido de vida, el conocer tu sentido de vida, porque la carencia de ese sentido, nos lleva a no poder, a lo mejor, estar centrados en nosotros, y muchas de las cosas que hasta ahorita no se te han dado, precisamente se deben a que no tienes, a lo mejor, identificado ese sentido de vida. Porque la carencia sobre evitar el dolor y conseguir el placer, esa creencia de que si evitas el dolor y encuentras el placer, eso es todo lo que en un momento tiene sentido para muchas personas. Pero esa es una idea muy difundida en la actualidad, porque supuestamente pensamos que es nuestro supuesto motivador, ¿verdad? Porque es un motivador el evitar el dolor y el conseguir el placer. Pero déjame decirte que el sentido de vida tiene mucho que ver, o sea, con cosas mucho más profundas que esa. Esto se entiende si comprendemos que vivimos en un mundo en el cual la población aumenta continuamente y competir por trabajo, por pareja, por riqueza, por estatus, todo eso se considera como la norma, ¿verdad? Porque es normal que todas las personas estén intentando ser mejores y conseguir la mejor pareja, el mejor estatus, decir, no, es que yo ya tengo esta posición, este rango, etcétera. Pero el sentido de vida va mucho más allá. No quiere decir que esto no sea importante, pero quiere decir que todo lo que en un momento dado vamos a ver el día de hoy es más que
no nada más el sentido de vida, sino todo lo que conlleva y todo el entorno que lo contiene, ¿verdad? Entonces, esto se entiende, buscar el evitar el dolor y todo eso, se entiende si comprendemos que vivimos en ese mundo de acelere, de que todo mundo quiere lo mejor y lo quiere ya. Si aceptamos eso, en vez de desarrollar nuestros talentos a niveles asombrosos, de los cuales somos capaces, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera identificamos cuáles son nuestros talentos, preferiríamos estar comparándonos continuamente con otras personas. Y ese es el problema de que muchas de las personas no encuentran su sentido de vida. Difícilmente emprenden las personas que solamente están pensando en la pura satisfacción, porque no hay un precio a pagar. O sea, el encontrar el sentido de vida y ser realmente una persona, ser lo que tú quieres ser, tiene más que ver con tu yo interior que con las cosas materiales que tienes alrededor. Entonces, es un hecho que un porcentaje de las personas que habitan este planeta no saben por qué están vivas, ni siquiera piensan en ello, y aún así, una vida sin sentido se hace poco llevadera porque al pasar del tiempo, esas personas que son casi el 80% de la población mundial, empieza a caer en depresión, empieza a caer en sensaciones de insatisfacción, en sensaciones como de que, mucho de lo que a lo mejor se ven en los consultorios de psicólogos y psiquiatras es que las personas no encuentran para qué estar vivas. Es por eso que esas situaciones se repiten más y más conforme esto se vuelve más permeable, o sea que las personas no buscan el sentido de vida, sino la satisfacción momentánea o la satisfacción personal y ya. Entonces, si nos ponemos a analizar que cuando una persona, por ejemplo, se queda sin trabajo o se jubila, los jubilados sobre todo, las personas que ya no están trabajando, empiezan a tener la sensación como de que su vida no tiene sentido. Y entonces dicen, lo que pasa es que como ya dejó su trabajo y ahora no tiene nada que hacer, por eso se está deprimiendo. Pero en realidad lo que pasa es que nunca encontró su sentido de vida esa persona. Nunca encontró ese sentido que lo hacía estar vivo, que le daba un motivo para estar todos los días levantándose. Y entonces, o sea, lo único por lo que se levantaba era por su trabajo. Al volverse un pensionado o al estar pensionado, pues su sentido de vida que él creía que era el trabajo ya no está. Y entonces empiezan esos vacíos interiores que luego no sabemos cómo llenar, ¿verdad? Encontrarle sentido a la vida es de vital importancia, pues de otra manera podemos ser presas fáciles de los falsos sentidos. Hay algo que yo llamo los falsos sentidos, que es esa trampa en la que caemos la mayoría de las personas cuando no encontramos nuestro verdadero porqué para vivir, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, existimos, pero no sabemos por qué ni para qué. Esto es algo que nos toca resolver con nuestros propios medios. Yo no te puedo decir hoy cuál es tu sentido de vida. Digo, eso es algo que tú vas a tener que trabajar y de eso se trata este día para que, lo que vamos a hablar, para que tú encuentres ese sentido y ese porqué para vivir, para que puedas soportar, como decía Nietzsche, cualquier cómo, ¿verdad? Entonces, es algo que nos toca resolver por nuestros propios medios, porque nadie puede decirnos cuál es el propósito de nuestra propia existencia, mucho menos cómo desarrollar al máximo nuestro potencial, porque para eso primero tendríamos que conocernos, y eso es algo de lo que vamos a ver de aquí en adelante en este semillero. Recuerden que el vacío siempre es llenado. O sea, el cerebro no acepta los espacios en blanco, ¿se acuerdan? Entonces, cuando tenemos un vacío existencial o un vacío de cualquier forma, el cerebro intenta llenarlo. Cuando hay un vacío, las personas empiezan a sentirse mal o si de verdad no lo puede llenar, empiezan a buscar un motivo para llenarlo. Y a veces creen, por ejemplo, que el trabajo es el motivo o que levantarse para ir a trabajar por los hijos es el motivo. Y ese es su sentido, creen ellos, de vida. Pero en realidad lo que están haciendo es trabajar, o lo que están haciendo es el día a día, o lo que están haciendo es llenar con actividades su vida, pero no es
su verdadero sentido de vida. Porque tú no viniste aquí para trabajar todo el tiempo y trabajar para tus hijos solamente. Tú no viniste aquí a ser papá o mamá nada más. Tú viniste aquí con un motivo que te toca descubrir a ti, a través de todo lo que tú conoces de ti, de todo lo que identificas en ti. Ahí es donde está la respuesta que estás buscando, de cuál es tu sentido de vida. Y en ausencia de un verdadero sentido o propósito de vida, vamos a encontrar ese vacío y lo vamos a empezar a llenar con cosas que suceden al día a día. De esta manera, elegimos creer que no necesitamos ocuparnos de encontrarle un sentido más allá a la existencia, pero nos hace sentir un poco más cómodos creer que ya encontramos ese sentido con ese trabajo que te ocupa todo el día o con esa actividad que a lo mejor te vuelves mamá 100%, te vuelves esposa 100%, te vuelves... Pero, ¿y qué hay de lo que en un momento dado tú como persona veniste a aportar a este mundo? El falso sentido nos hace sentir más cómodos, al menos por un rato. Los falsos sentidos pueden ser tantos y tan variados como personas sabemos en el mundo, porque cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, cada persona puede identificar como su sentido de vida algo diferente. Una persona, por ejemplo, podría, si no encuentra su sentido de vida, podría elegir una carrera, no que le guste, pero que diga, ay, es que con esto voy a ser rico, con esto voy a estar bien, con esto voy a tener estatus, con esto me va a dar. Y empezar a estudiar la carrera, por ejemplo, y terminar dándose cuenta de que no era lo que quería y se terminan dedicando a otra cosa completamente diferente. ¿Conoces personas que estudiaron una carrera y que para nada es lo que hacen hoy en día? O a lo mejor eso, otro de los falsos sentidos de vida podría ser, o más bien intentar llenar los vacíos podría ser esa persona que tiene relaciones amorosas variadas, ¿verdad? Y que va de una relación a otra y que va de una persona a otra o de una pareja a otra, tratando de llenar o de buscar las respuestas que lleva adentro. Mismas que tratan de señalarte de diferentes maneras que principalmente por medio de una creciente incomodidad, porque en el fondo no estás a gusto, sabes que no estás satisfecho al 100%, y así es la manera como tu mente intenta decirte que ese no era el camino a seguir. Prácticamente cualquier proyecto que iniciemos en la vida podría tener el potencial de generar un falso sentido para nuestra existencia, a menos que encaremos primero lo concerniente a nuestra existencia fundamental y vernos a nosotros mismos como realmente somos. Cuando no encuentras ese sentido de vida, cuando estás viviendo el día a día, pero no tienes un sentido de vida real, lo que sucede es que ahí está la respuesta por la cual ese proyecto en el cual tú querías dedicarte, llámese como se llame, no funciona. O esa relación en la cual pusiste tanto empeño, no se dio. O a lo mejor esa inversión en la cual pusiste tanto dinero y pusiste todos tus ahorros, y no tuviste ni un centavo de ganancia ni capital en retorno. Cada una de estas situaciones y muchas otras en la vida podrían hacer que te preguntes en qué consiste la vida o de qué va, si todo lo que hago me sale mal, y empiezan con crisis, o sea, con crisis existenciales las personas pensando que nada es para ellos, ¿verdad? Y que a ellos no van a encontrar nunca la libertad financiera, ni les va a resultar nunca lo que quieren emprender, porque todo lo que han hecho les sale mal. Pero en realidad lo que sucede es que no estás encontrando ese sentido de vida, y entonces esos proyectos fueron tu falso sentido, o esas circunstancias fueron tu falso sentido, y fue la manera en la cual tú desarrollaste el proyecto, como se refleja que por ahí no era. En realidad es de poca utilidad preguntarse por qué no dieron frutos los proyectos. Lo que sería significativo es preguntar por qué te involucraste en ellos en primer lugar. ¿Qué esperabas lograr de hacer eso? Es solo cuando todas las actividades que realizamos encajan en nuestro plan de vida
que podemos obrar coherentemente y crear un sentido amplio que nos permita manifestar lo que realmente somos. En caso de no tener un plan de vida, nuestras actividades diarias podrían convertirse en ese plan. Y entonces es cuando llegamos a la ilusión de que ese es nuestro sentido de vida, o sea, ilusión de que no es real, que pensamos que ese es nuestro sentido de vida, salir a trabajar todos los días. Por eso las personas cuando se jubilan se deprimen, porque no tenían un sentido de vida, pero estaban tan ocupados que nunca ni siquiera la pregunta se hicieron de que ¿para qué estoy aquí? Solo estaban ocupados. Y tal vez se ocupen nuestros pensamientos y acciones, pero eso no va a brindar satisfacción. Se tiene que encontrar un sentido de vida para poder tener una vida plena, para poder sentir o para poder tener esa satisfacción personal. Porque si no, nada más estás ocupado. Nada más estás trabajando todo el día, todos los días, corriendo de un lado para otro, pero eso no quiere decir que encontraste ese sentido de vida o que eso te va a dar satisfacciones o que te va a llenar esos vacíos. ¿Por dónde empezar para buscar el sentido de vida? Pues la mejor manera de comenzar es por el final, porque la mayoría de las personas empiezan como que por el principio y hay que empezar por el final. Y el final tiene que ver con qué es lo que realmente quieres ser. Ese es el final. ¿Qué realmente quieres ser tú? O sea, ¿en quién te quieres convertir? Y no estoy preguntando qué quieres tener, que conste. Estoy preguntando quién quieres ser. El propósito interno está orientado a lo que somos como personas. Ese propósito interno a veces es difícil de identificar, porque es diferente a las metas y a las acciones, ¿verdad? Está relacionado con el estado en que estás contigo mismo, el sentido interno. Necesitas vincular ambas cosas, el sentido interno y el sentido externo, que son las acciones y los planes, o, en fin, las conductas que tienes en tu entorno. Pero vincular ese sentido interno de vida y el sentido externo es tu trabajo. Necesitas que ambos propósitos se conecten y que sean una sola cosa, que que tengan una sinergia tal que el sentido interior se involucre con el sentido exterior. A ver, lo voy a explicar, tratar de explicar mejor. El sentido interior es el primario, ese es el más importante. La motivación de todo lo que haces, ese es el sentido interno de tu vida. Primero tienes que ser para poder hacer y sentirte feliz. Primero tienes que ser. Si no eres, o sea, si no eres tú la persona que quieres ser, de nada sirve todo lo que hagas y todo lo que obtengas, porque vas a tener cosas, vas a tener dinero, vas a tener cosas materiales, pero no te vas a tener tú. Y es tan sencillo, o sea, cuando lo ves así desde ese punto de vista, que ahorita que explique algo, creo que te va a quedar un poquito más claro. Pero si solo haces las cosas sin ser, o pones el hacer antes del ser, tal vez podrás hacer muchas cosas y tener muchos logros, pero la felicidad no la tendrás. Y paz interior, menos. ¿Ok? Entonces, si esto no fuera cierto, o sea, lo que les estoy diciendo, de que la paz interior no se alcanza si haces muchas cosas, si consigues muchas cosas, si a lo mejor tienes el rango de platino y tienes un cheque de platino, pero no encontraste tu sentido de vida, si no fuera cierto que tiene que estar vinculado, entonces no habría millonarios que se depriman, no habría personas millonarias que en un momento dado tengan que ir con el psicólogo o con el psiquiatra porque no hayan o no encuentran para qué están vivos, ¿verdad? O sea, el dinero sería equivalente a salud emocional y todos sabemos que no es así. Entonces, viendo que no lo es, cuando descubres tu propósito interno, el propósito externo se redimensiona, se carga de sentido y de poder.
Es ahí donde puedes en un momento dado darte cuenta, o sea, más bien cuando encuentras esa sinergia entre tu sentido interno de vida y el externo, ahí te das cuenta de todo lo que en un momento dado te habías perdido de la vida. Empiezas a vivir como en una dimensión diferente. El exterior parece haber cambiado, pero en realidad lo que cambió fue tu yo interior. El propósito interno es ese respetar tu yo sagrado, estando conscientes intensamente de tu presente mientras lo vives. Normalmente se cree que tener un propósito es tener una meta material o económica en el futuro. Y eso es solo una parte de la historia. Es importante, claro que sí, y es parte de lo que en un momento nosotros necesitamos o queremos lograr, por supuesto que sí. Pero ese es el propósito externo. La clave está en el asunto del tiempo. Y no me refiero al tiempo en el que del reloj, me refiero al tiempo en el que vivimos, porque a nivel psicológico nosotros convertimos el avance de ese tiempo del calendario en un problema. Es decir, porque queremos buscar la plenitud en el futuro donde no es posible hallarla. O sea, estamos viviendo como que siempre pensando en el futuro solamente, como que, ay, cuando llegue, ay, cuando me case, ay, cuando sea, cuando me reciba, cuando logre el rango, cuando tenga dinero, cuando sea diamante, cuando logre el platino. Y como que todas esas cosas se vuelven como mi sentido de vida. Y entonces yo vivo al 100% en el futuro, sin poder identificar las cosas que en un momento dado tendría que estar viviendo en el presente. Tienes que encontrar tu sentido de vida interno para que puedas estar en el presente, porque cuando buscas plenitud, no puedes buscarla en el futuro, no es posible hallarla así. ¿Me explico? O sea, tú no puedes tener plenitud pensando y viviendo solamente en el futuro. ¿Cómo saber si tu propósito surge o emana de lo que eres? Es decir, si tu propósito es un propósito interno. Si mientras estás haciendo algo o en una situación específica te sientes angustiado o en tensión, estás guiándote por el propósito externo. ¿Escuchaste eso? Si lo has convertido en el propósito primario, va a ser a lo mejor fácil que te confundas pensando que ese es tu sentido de vida, sin darte cuenta que esto tiene que ver más bien con tu propósito externo, con las cosas materiales que quieres conseguir, con lo que quieres lograr, pero no tiene mucho que ver con tu sentido de vida interno. Ese sentido de vida interno está allí, pero solamente lo puedes vivir e identificar y accionar en el presente, no en el futuro. ¿Sí me explico? Espero estarme explicando. Lo que pasa es que este concepto de verdad es un poco complejo de entender, porque casi siempre nos enseñaron a pensar en tu visión de vida, ¿cuál es? ¿A dónde quieres llegar? Entonces nos la pasamos viviendo en el futuro, en que obviamente tú quieres alcanzar un rango y estás buscando y estás trabajando por alcanzarlo. Ese rango es en el futuro, no en el presente. Y entonces lo que vives en tu vida de hoy, en tu momento presente, pasa desapercibido por ti. Tu sentido de vida se va a manifestar en el presente. Cuando tú empiezas a trabajar en algo que te apasiona, en algo que es algo que de verdad te llena, disfrutas el camino para llegar allá. Entonces es cuando te das cuenta que encontraste tu sentido de vida. Si no te apasiona en el momento en el que estás, si no te apasiona este sentido de vida, si no te das cuenta que, o sea, si no estás presente en tu vida del día a día y como que siempre estás solamente pensando en el futuro y solamente estás allá, estás dejando de vivir y tu sentido de vida no está presente. Cuando tú tienes tu sentido de vida bien identificado, vas a disfrutar el proceso. Vas a disfrutar también el camino. Hay personas que pasan toda su vida haciendo planes para ser grandes,
para ser exitosos. Y todo lo que hacen al final del día no les da paz y se sienten vacíos. ¿Por qué? Pues porque han estado corriendo todo el tiempo y en el futuro y no dejan nada para el hoy, para el momento presente. Todo futuro que planees terminará generándote dolor y sufrimiento si tu momento presente no tiene sentido. ¿Ok? El éxito no es algo que se alcance, es algo que se tiene. No se trata de no tener planes tampoco. No estoy diciendo eso. Tenerlos está muy bien. Y si sabes a dónde vas, también será genial. El tema es que si mientras vives solo piensas que vendrá, el momento de hoy pasa a ciegas para ti. Es decir, no lo estás viviendo. No estás viviendo tu vida. Y es ahí donde se empiezan a generar todos esos conflictos internos, todos esos vacíos, toda esa insatisfacción, toda esa infelicidad, hasta la depresión. Hay que lograr ambas cosas. Aunque yo dije que el sentido de vida interno es primario, que sea el otro, el externo, que son las cosas materiales, que sean secundarias, no quiere decir que no sean importantes. Quiere decir que tu sentido de vida primario es elemental para tu bienestar emocional. Y que sin el sentido de vida primario, el sentido de vida secundario, que son las metas y los retos, el rango, el dinero, las cosas materiales, de nada servirán, porque no te van a llenar el vacío interno que tienes. Entonces hay que lograr ambas, dándole prioridad, dándole las prioridades que son a la existencia de hoy, al que sí existe, porque el presente es el que existe. El futuro no existe, el futuro es algo que va a venir, todavía no es, entonces todavía no existe, ¿ok? Secundario, como decía, no significa que no es importante, ¿ok? Pero es secundario, lo exterior es secundario. Hay que darle su lugar a cada uno. Y al primero que hay que darle su lugar es al propósito interno, a ese sentido de vida. Ese es el primario. Ese es el primero que tenemos que alcanzar. Ahora, escucha esto. Cuando tienes las prioridades bien ordenadas, cuando tú tienes tus prioridades bien ordenadas, el propósito externo se va alineando con el interno, no al revés. Y un buen día, sabes con certeza qué pasos tienes que seguir, porque tu propósito interno está bien definido. Así que no tienes que preguntarle a nadie a dónde tienes que ir, porque tienes muy claro a dónde vas y cuál es el camino para llegar allá. Si tu sentido de vida interno está claro, va a alinear tu sentido de vida externo. A veces cuando descubres tu propósito, lo haces identificando primero lo que no te gusta. Eso es válido. Aquello que no te hace feliz, aquello que deseas evitar, es a veces lo primero que te viene a la mente. Y de ahí puedes partir para decir, ok, pero ¿qué sí quiero? Y lo que sí quieres es eso por lo que te apasionas, eso que te va a ir a lo mejor mostrando quién eres tú realmente. Así que vamos encontrando nuestro sentido de vida, porque de ello va a depender que en un momento dado tú seas quien maneja tu vida y no las circunstancias o el día a día. Hace mucho tiempo, antes de tomar el tema del sentido de vida y ya como hablar de cómo podemos encontrarlo, hace mucho tiempo, en mis primeros años de conferencista, tuve la oportunidad de participar en una conferencia que me contrataron para una empresa maquiladora en el que había, o sea, era un festejo navideño y en el cual había pues, personas que habían estado en la compañía 20 años, 10 años, 15 años, etcétera. Y ahí iban a dar los reconocimientos a las personas que tenían más tiempo. A la persona, por ejemplo, había una persona que tenía 25 años trabajando en la compañía y estaba a punto de jubilarse. Cuando le dieron el reconocimiento más importante a esa persona, yo lo vi y en su gesto y en su cara, vi como cuando lo estaban ahí mencionando que 25 años y le dieron un anillo de oro o sea, él estaba ahí en el escenario, pero estaba con un rictus o con un gesto en la cara así como desconcertado.
Y entonces me llamó la atención su gesto y su actuar y su comportamiento en general, porque no parecía feliz. Por ejemplo, las personas que tenían 10 años, aunque a los que tenían 5 años, por ejemplo, les regalaron una taza de café, un arreglito con una taza de café, y ellos estaban felices con su taza de café. A él le dieron un anillo de oro. Sin embargo, su cara y sus gestos no correspondían a una persona que estuviera contenta o que se sintiera satisfecha por los 25 años que tenía trabajando en la compañía. Cuando se bajaron del escenario, ya después de haber terminado mi conferencia, ya en el festejo, me acerqué a platicar con él y le pregunté que si se sentía bien o que si estaba enfermo o por qué, porque lo había visto en el escenario con un gesto preocupado, le dije yo. Y me contestó esto. Me dijo, yo empecé en la compañía porque cuando salí de la universidad, mi hijo estaba recién nacido y la verdad es que tenía urgencia de que hubiera un ingreso en la casa. Entonces, pues no fue más que lo que en un momento dado tuve para tomar y era temporal, porque la verdad es que yo quería dedicarme a otra cosa. Yo tenía un sueño de poner, no me acuerdo qué negocio, me dijo, y dedicar a eso mi vida. Y entonces, bueno, pues me empecé a involucrar y luego me ascendieron, pero luego nació mi segundo hijo y luego, o sea, fueron pasando los años y ahorita que me dijeron que tenía 25 años en la compañía y que me dieron el reconocimiento, se agolparon en mi mente tantos recuerdos de tantas cosas que en un momento dado yo hubiera querido hacer y no hice, hubiera querido vivir y no viví, y de todo aquello que en un momento dado había a lo mejor en el abanico de opciones para mi vida, y que hoy, ya después de tanto tiempo, pasé 25 años en un lugar que yo no quería estar, en un lugar que además ni siquiera me gustaba, pero que perdí a lo mejor hasta la infancia de mis hijos y que todo lo que hice fue solamente para subsistir. Me dijo, qué depresión pensar que mi vida se está acabando y todos esos sueños que yo tenía ya no van a ser. Imagínense, o sea, el impacto que me causó esa persona, y he compartido esta historia en un par de ocasiones, pero el impacto que ocasionó eso en mi vida, de verdad, fue enorme. El pensar que una persona había hecho, o sea, 25 años de un trabajo que ni siquiera le gustaba y había dejado su vida en pausa para hacer algo que lo ayudara a subsistir. O sea, es la mejor demostración de que cuando tú no entiendes para qué veniste y no entiendes cuál es el sentido de vida, porque miren, poco tendría que ver que él hubiera pasado 25 años encerrado en esa compañía. Encerrado digo porque ustedes saben que en una maquiladora, en una empresa de ese tipo, entras en la mañana y sales hasta en la tarde y estás ahí encerrado todo el tiempo. Entonces, poco tiene que ver el hecho de que en un momento él estuviera encerrado ahí. Él podría haber logrado desarrollar su máxima o haber, a la par de su trabajo, haber hecho para lo que él había nacido, encontrando su sentido de vida y poniéndolo a trabajar y poniéndose a trabajar en él. Pero había pasado 25 años sin darse cuenta. Esas fueron sus palabras textuales. Pasé 25 años sin darme cuenta. Y eso me parece que es más que suficiente para que el día de hoy, que estamos aquí hablando del sentido de vida, pongamos más atención, porque de esto va a depender el resto de tu vida. Y miren, desde la antigüedad, las preguntas de quién soy y hacia dónde voy, de dónde vengo o para qué estoy aquí, se han dado. Esta última pregunta puede a lo mejor encararnos con nuestra realidad y plantearnos modificar nuestra vida. ¿Para qué vine? En caso de que no nos demos cuenta que necesitamos encontrarle mayor sentido a nuestra vida, de verdad tenemos que hacer como un análisis de en dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Los seres humanos tenemos el potencial de vivir una vida significativa y esto comienza encontrando un propósito en la vida.
Tener propósito en la vida marca la diferencia entre vivir plenamente y simplemente existir. Generalmente descubrimos nuestro propósito cuando despertamos a una realidad superior, a una definición más amplia de lo que la vida es, ¿verdad? O simplemente ante una adversidad que nos estremece y nos hace cuestionarnos sobre los principios y los valores que sustentan lo que consideramos nuestra realidad. Es decir, cuando tenemos la fortuna de vivir circunstancias que nos ponen al filo del precipicio y nos ayudan a redimensionar nuestra vida, ahí es cuando a veces encontramos ese sentido de vida y cuando decimos, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mí, necesito encontrar ese sentido de vida. Y la verdad es que una de las razones por las cuales en tanatología, por ejemplo, vemos a tantas personas que al final de su vida como que tienen esa claridad mental de decir, ¿cuántas cosas podría haber hecho y no las hice? Porque finalmente ese instinto de supervivencia, ese instinto de conservación, solamente se dan en casos extremos. Y a veces esos casos extremos se nos presentan y nos dan la oportunidad y la fortuna de encontrar ese sentido de vida. Pero si no hay algo que te orille, puedes pasar 25 años como la historia que acabo de contar sin darte cuenta para qué estás aquí o para qué veniste. Y miren, existen 4 elementos que nos llevan al proceso de identificar nuestro propósito de vida, ¿ok? 4 elementos. Uno es la expansión, otro es el despertar, otro es el discernimiento y otro es la cosecha. Los voy a explicar brevemente. La expansión es porque todos los seres humanos no conocemos el propósito de nuestra vida de antemano. Cuando lo empezamos a identificar, o sea, la tarea que nosotros tenemos como seres humanos es encontrarlo. Pero para encontrarlo tenemos que evolucionar. O sea, el sentido de vida no nace con nosotros. Ese sentido de vida nosotros tenemos que irlo descubriendo conforme va pasando el tiempo. Y cuando lo estamos buscando, eso nos obliga a identificar nuestros talentos, a sacar nuestras habilidades, nuestra mejor versión, y eso es parte del trabajo de la expansión que nuestro cerebro necesita para precisamente encontrar ese sentido de vida. Esa es la manera en la que se van a ir desenvolviendo nuestras cualidades, habilidades y destrezas, buscando el sentido de vida. Por ejemplo, un bebé, cuando lo ponemos en ese corralito, así que no es la cuna, pero es ese espacio pequeño en el que lo sentamos para que ahí juegue, ese es su mundo. Y el bebé piensa que eso es todo lo que hay. Pero luego crece un poco y a lo mejor empieza a gatear, cuando todavía no caminan, no sé cómo le digan en sus países, pero empiezan así en rodillitas y manitas a buscar otras cosas fuera del corralito. Y entonces se da cuenta de que el corralito donde estaba no era todo lo que existía. Había algo más allá. Una disculpa por los perritos que están ladrando. Perdón. Espero que no se distraigan con eso, no los escuchen. Entonces, este bebé intenta, conocer la casa porque ya su mundo se expandió. Ya no es nada más el corralito, sino la casa entera, la que está conociendo, y entonces su mundo se empieza a expandir. Luego, después camina y puede salir de la casa y se da cuenta de que hay un mundo allá afuera, y entonces su mente empieza a crecer más. De igual manera, el ser humano adulto también, cuando cree que ha descubierto el mundo que lo rodea y comienza a sentirse cómodo creyendo que lo domina, a lo mejor a veces ocurre algo, algún evento, alguna circunstancia que lo hace cuestionarse sobre la veracidad y exactitud de sus observaciones y la percepción del mundo en el que vive. Y se da cuenta de que lo que creía tal vez no era tan real. Y entonces es cuando empezamos a desarrollarnos, a evolucionar, y somos personas con un nivel de conciencia mayor. En otras palabras, en este momento nos damos cuenta que las personas no siempre son, o las cosas, o el mundo, no siempre es como nosotros creíamos que era, ¿verdad?
despertando a una nueva realidad. Entonces comienza a ampliar sus horizontes y se vuelve consciente sobre la influencia de todas y cada una de las acciones del mundo que lo rodea. Y entonces su mente empieza a expandirse. A lo mejor, donde antes consideraba su mundo solo su vecindario, luego se sale a lo mejor hay personas que nunca en su vida han viajado y de repente se dan cuenta de que hay un mundo allá afuera. Empiezan a viajar, sobre todo las personas que dicen, yo nunca había salido del estado y ahora que salí me di cuenta de que el mundo es más grande de lo que yo pensaba. O cuando vas a otro país, te das cuenta de que el mundo es tan grande y tú ahogándote en un vaso de agua y entonces tu mente se empieza a expandir y se empieza a expandir. Ahí es donde la mente realmente empieza a evolucionar. Este tipo de despertar o cambio de enfoque es el primer paso hacia plantearnos cómo encontrar nuestro propósito de vida o en realidad descubrirlo, porque la mayoría de las personas pues no lo conocemos de antemano. Bueno, nadie lo conocemos de antemano y muchas personas pasamos años y años de nuestra vida sin encontrar. Si aún no tenemos un propósito claro de vida, nuestro primer propósito debe ser encontrarlo. La importancia de tener un propósito claro en la vida, podemos verlo reflejado en las vidas de las personas más exitosas de la historia. Y esto es que el propósito permea, cuando tú encuentras tu propósito de vida, permea no nada más a tu entorno, sino al mundo entero. Por ejemplo, Henry Ford era su propósito de vida, que él era lo que él tomó como misión, era masificar la producción y distribución de autos para que las personas pudieran ir de un lado a otro sin dificultad. Ese era su sueño. El de Walt Disney, hacer feliz a la gente. Y por eso creó un mundo que lo llamó el lugar más feliz del mundo. La Madre Teresa de Calcuta, su propósito de vida y su misión personal era cuidar y confortar a los pobres, a los enfermos y los necesitados del mundo. Cada una de estas personas encontró su propósito de vida y adquirió ese sentido que le otorgó un significado a sus acciones, porque sus acciones tenían sentido, porque tenían claro cuál era su sentido de vida, valga la redundancia. Entonces sus acciones estaban enfocadas, alineadas con una sinergia total con su propósito interno. ¿Me explico? Ok. Aquí tienen la respuesta de lo que resolvería tantos malentendidos, conflictos, problemas, berrinches en las organizaciones, en tu organización. Porque si todos están concentrados en su propósito de vida, nada de lo que sucede les distraería. Ya no se engancharían con que, ay, no me saludó, ay, no me mencionaron, ay, no me prestan el micrófono, ay, ¿saben? ¿Se ubican ese tipo de comentarios? Bueno, todas esas personas claramente no han descubierto su propósito de vida, porque quien lo tiene claro no se atora con esas cosas, no piensa en esos, no se queda anclado con esas pequeñas cosas sin importancia, porque tiene un propósito mayor y sus acciones están alineadas con ese propósito. ¿Ok? Y entonces, el tercer punto es precisamente discernir entre lo que son metas y el propósito, ¿verdad? O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de que el primer punto que mencioné fue perdón, se me fue la palabra, la expansión, perdón. El segundo es el despertar, del que hablaba ahorita. No lo mencioné como despertar, pero del que hablaba ahorita era el despertar. Y el tercero es el discernir entre metas y propósito, o sea, ¿qué son metas y cuál es el propósito? Porque a veces las personas confundimos lo que es una meta, simplemente un fin o un objetivo, con el propósito de vida, porque es diferente, aunque están relacionados, obviamente, porque las metas son nuestros deseos, las cosas que queremos tener. El propósito de vida es quienes queremos ser, ¿de acuerdo? Y bueno, aunque es excelente y recomendado tener metas, es fácil que
cuando empiezan a alcanzar el éxito, las personas lo tomen como que es el propósito de vida que tenían, ¿no? Por eso es importante que quede bien claro cuál es tu propósito de vida, tu sentido de vida, porque estas por sí solas, o sea, las metas y los objetivos y las cosas materiales, no van a llenar nunca tu vacío interior. El vacío que tiene que ser ocupado por un propósito mayor, un propósito que tienes que descubrir y que forzosamente le va a dar un sentido a tu vida cuando lo encuentras. Pero solo cuando definimos ese propósito es que nuestras metas adquieren un significado diferente y percibimos por cuál dirección tenemos que ir encaminados a hacer la realidad. Cuando descubrimos nuestro propósito, en ese propósito de vida, se aclara de una manera increíble todo lo que en un momento dado queremos hacer o debemos hacer para conseguirlo. Las personas que tienen claro su propósito de vida no van a andarle preguntando a nadie, ¿qué haré? Porque tienen claro su propósito de vida, porque ya está alineado su yo interior con su yo exterior. Y a partir de ese momento no volvemos a ver el mundo como lo conocíamos, lo vemos diferente, vemos un mundo nuevo, una vida nueva, una nueva realidad que hasta está permeada por cosas diferentes que no habíamos visto antes. ¿Sí? Y el cuarto es la cosecha, que todos tenemos sueños, así como todos tenemos talentos, todos, aunque a veces la gente me dice, no, es que yo no sé hacer eso, y es que yo no puedo, y es que, no, claro que sí puedes, claro que tienes talentos, lo que pasa es que solamente se van a desarrollar cuando haces el trabajo de encontrar tu propósito de vida, porque ese reto te va a hacer sacar tus destrezas, tus talentos, tus cualidades, solamente a través de ese proceso. No hay otra manera. Pero tal vez estos, los talentos y todo lo que tienes allá adentro no se actualiza porque no haces el esfuerzo de encontrar tu propósito, porque no conectas, porque no lo has encontrado, no lo conectas con los valores lo suficientemente elevados para motivarte y expresarlo al máximo. Y además compartirlo, porque como los ejemplos que mencionaba ahorita de Henry Ford y de la Madre Teresa de Calcuta y de todos de Disney y todos los que mencioné, bueno, esos tres que mencioné, todos permearon hacia afuera. O sea, su propósito de vida nos dejó un mundo mejor. Eso es lo que hace característicamente un propósito de vida. Que aunque sea para ti y aunque sea una misión que tú tienes personal, siempre hace algo por los demás y permea hacia afuera, ¿sabes? Todos tenemos libros que escribir, palabras que decir en ese libro, canciones que cantar, palabras que decir y actos que realizar, todos. Y si te quedas callado, nadie lo dirá por ti. Todas esas palabras que solamente tú puedes decir se van a perder si te quedas callado. Todas esas canciones o esa aportación que vas a hacer al mundo, solamente tú la puedes hacer. Nuestros talentos son dones que nadie más posee en la misma medida. Y con ellos podemos hacer cosas que nadie más puede hacer de la misma manera. Lo que nos brinda la maravillosa oportunidad de expresarlos para enriquecernos nosotros y también a la humanidad entera. Todos tenemos un propósito, una razón que nos motive a manifestar lo que llevamos adentro. Todos. Nuestra tarea es comprender esto y encontrarle significado a nuestra vida para comenzar a encontrar ese propósito, para identificarlo. Y antes de darte unas pequeñas breves herramientas, breves, porque el trabajo de encontrar el propósito de vida se va a desarrollar no nada más en esta sesión, sino en varias de las que vienen posteriormente, que son las finales ya. Antes de darte algunas herramientas, quisiera decirte que ¿qué es lo que te da tener claro el sueño que tienes, ese propósito de vida, ese sentido de vida? Te da enfoque, primero que nada, porque
Si sabes qué quieres lograr y cuáles son las cosas que en un momento dado quieres alcanzar, tus prioridades van a estar siempre alineadas y vas a saber lo que realmente es importante y te vas a dejar de cosas infantiles, de actitudes infantiles y de berrinches y te vas a poner a trabajar realmente en lo que es importante, dejando de lado todas esas actitudes que no llevan a nada y que nada más contaminan tu organización y tu entorno. Así que te da enfoque, te da dirección, porque el tener un enfoque nos da la certeza y la claridad de hacia dónde nos queremos dirigir. Y esto nos ayuda a tener la sensación del control de nuestras vidas, porque sabemos a dónde vamos y no tenemos que preguntarle a nadie. Te da motivación, porque la fuente inagotable de la motivación es el propósito. Porque si sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos, automáticamente tendremos siempre la motivación para hacerlo. Y no hay obstáculo ni reto que nos pueda vencer. Mientras más poderoso sea el sueño o el sentido de vida, más poderoso será el combustible. Así que una de las herramientas que puedes utilizar para encontrar tu sentido de vida es piensa por ti mismo. Es decir, es imposible que te salgas del camino dibujado por la sociedad si no tienes una mente abierta y si no cuestionas todo lo que hasta ahora te han dictado que debe ser. Una de las razones por las cuales los platinos lo son es porque son pioneros, porque en un momento se tuvieron que salir de toda esa, de todo ese dictado que la sociedad decía que debía ser. Todo ese paradigma de que solamente hay una manera de conseguir dinero siendo empleado. No es la única manera, hay muchas otras. Distingue lo que es una regla establecida y lo que es tu deseo. Si quieres realmente eso, o lo estás haciendo porque es una regla establecida. Piensa por ti mismo. La segunda herramienta que puedes utilizar es identifica lo que te apasiona. Porque desde la infancia se muestran las pasiones. Los niños nos muestran para qué son buenos. Desde niños nos dicen que es a qué se van a dedicar o qué es lo que en un momento dado sería su propósito de vida o lo que hacen bien de forma natural. Pero con la socialización y el conformismo, las personas nos vamos disipando y entramos en el, ¿cómo se dice? En el riel del dictado de la sociedad para encajar, para pertenecer. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese tema? Y la tercera, sé congruente. ¿Has encontrado ya tu pasión y cuál es tu sentido de vida? Bueno, ahora viene la parte más difícil, convertirlo en realidad, poniéndote metas y realizando proyectos y actuando para hacerlo realidad y para enfocarte en tu propósito. Porque si tú ya conoces tu propósito de vida y no haces nada por conseguirlo, eso te va a llevar a la depresión, te va a llevar a la frustración, vas a empezar a caer en actitudes de ego, actitudes que te van a, como vas a estar como tratando de adormilar el que sabes cuál es tu propósito de vida, lo vas a tratar de acallar, también vas a acallar ahí tus talentos y te vas a perder a ti mismo en ese mar de ideas que ni siquiera son tuyas. Antes de terminar, quisiera compartirles que hay un libro que cambió mi vida y cuando las personas me preguntan, ¿qué libro me recomiendas? Bueno, el primero que digo siempre es el libro de Viktor Frankl, que aquí podemos ver una pequeña imagen de él. Yo tengo otra versión, hay otra versión que fue anterior, que es la carátula es verde, pero busquen este libro si de verdad quieren en un momento dado encontrar ese sentido de vida y de verdad no, por alguna razón no lo encuentran. Busquen este libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. No tienen una idea de lo que te va a cambiar si lees el libro, con no nada más pasar tus ojos sobre las líneas escritas. Por favor, lee el libro y entiéndelo y repásalo. Cada vez que tú lees una de las páginas, no te imaginas lo que pasa dentro de ti. Es el mejor libro para mí del mundo. Y bueno,
Encuentra tu sentido de vida, porque te aseguro una cosa, el dinero no va a llenar el vacío que la falta de un sentido de vida provoca. Tu sentido de vida solamente lo puedes llenar tú mismo, encontrando tu propio propósito de vida. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ignacio, los dejo contigo. Wow. No voy a poder dormir, Karina, de verdad. Voy a tener que tomarme 2 PNT 200. Aquí hice unas anotaciones y la verdad es que yo quiero preguntarles algo, amigos que nos escuchan. En tu trabajo, ¿recibes estas capacitaciones? ¿Recibes estas reflexiones que te hagan realmente transformar tu vida de raíz? Yo creo que no. Y yo tengo algunas preguntas para ti, Karina. Yo creo que nos vamos a tomar unos minutitos más, pero dice, primero, ¿por qué estabas hablando de mí? No te creas. No te creas. No. La primera es, ¿qué papel puede jugar Inmunotech en todo esto, Karina? ¿Cómo puede este proyecto ayudarle a una persona a vivir dentro de su propósito de vida? Pues mira, yo fui contratada muchas veces por empresas maquiladoras, empresas tradicionales, y era muy frustrante para mí el poderles, que me pedían este tipo de temas, y era muy frustrante para mí porque muchas veces cuando tú tienes a lo mejor un propósito de vida identificado, pero eres empleado, pero no tienes tiempo, pero tu jefe te exige, pero, o sea, es terrible para las personas cuando no tienen esa libertad que en un momento dado un proyecto como Inmunotech te puede dar, porque aquí sí puedes tener la libertad de a lo mejor dedicarte no nada más a lo que sí te gusta, a lo que sí te hace feliz, sino empezar a desarrollarte tú en lo que siempre has soñado ser. Y cuando eres empleado no puedes hacer eso. Y es muy frustrante, de verdad. Y bueno, lastimosamente, cuando daba las capacitaciones tenía por fuerza que hablar de estos temas. Y sé que muchas personas se quedaban de verdad, o sea, pues más tristes a lo mejor de lo que estaban antes de que yo llegara, porque pues sabían que a lo mejor pues se habían entendido el tema, pero no iban a poderlo lograr porque estaban atadas a un horario, ¿no? Para empezar. Claro. Pues un proyecto como este, pues es así como que el lugar ideal para hacer todo lo que quiera hacer sin ataduras y libremente. Claro. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me encanta, Karina, de esto es que cualquier persona podría encontrar un sentido de vida en Inmunotech. Por ejemplo, vamos a suponer, conozco muchas personas que les gusta ayudar a las personas en el área de la salud. No son médicos, pero se sienten tan realizados cuando recomiendan un producto de Inmunotech y la persona tiene un resultado en la salud. También habemos personas que nos encanta, por ejemplo, ver cómo personas evolucionan emocionalmente, personas que llegan deprimidas, cansadas, tristes, frustradas, y que después las vemos felices. Y a mí, ese es uno de los sentidos de vida para mí, la verdad. O sea, claro, ayudar, por supuesto, a las personas que ganen dinero, ¿no? Pero cuando yo veo que una persona es más feliz, y sin importar lo que gane, porque le apasiona lo que hace, se siente feliz teniendo amigos que piensan positivo, se sienten felices porque ayudan a otras personas. O sea, creo que Inmunotech, más allá de la empresa, más allá de la empresa, porque en realidad, bueno, la empresa ahí está, ok, pero como comunidad, como manada, voy a decirlo así, ¿qué oportunidad tan grande te da de sentirte una parte importante en un núcleo social? ¿Qué me puedes decir de esta parte tan importante que es sentirte parte de un núcleo social? Pues es el meollo del sentido de vida, porque el sentido de vida tiene más que ver con las personas externas, o sea, con el momento dado lo que vamos a cambiar la vida de las demás personas y con lo que vamos a cambiar nuestra vida. Fíjate los ejemplos que puse, todos tenían que ver con hacer algo mejor para los demás. Y déjame decirte algo que es súper importante, sobre todo para las personas que nos están escuchando y que en un momento dado a lo mejor no han encontrado hoy por hoy su sentido de vida. Una de las cosas que pueden hacer para encontrarlo es empezar es servicio.
a los demás. Claro. Porque cuando tú te descentras de ti, porque cuando estás como se dice, ensimismado, cuando uno está ensimismado, que solamente piensas en ti y piensas en tus carencias y piensas en tus miedos y piensas, o sea, estás tan abrumado con esas cosas que no obviamente no volteas a ver hacia afuera ni te das la oportunidad de ser a lo mejor ese servidor de los demás. Cuando tú dejas de estar centrado en ti y empiezas a trabajar en los demás, una de las formas en las que yo les quitaba a las personas la depresión de fin de año era precisamente mandarlos a servir a un hospicio, a un de ancianos o a uno de niños que no tuvieran un hospicio de niños que no tuvieran padres o a donde hubiera cachorritos como ahorita que tenemos aquí, tenemos unos perritos que son rescatados y por eso están inquietos, perdón, pero es parte del servicio que en un momento dado uno da a los demás, que empiezas como a cambiar tu percepción de que, oye, si no nada más yo existo en el mundo. Y cuando estás en una empresa en la que el sentido de la empresa es precisamente ayudar a otras personas, pues es el camino ideal para poder encontrar un sentido de vida. Es el primer escalón y es como la columna vertebral de la forma en la que puedes encontrar tu sentido de vida, porque empieza con el servicio. Y el servicio es lo primero que en un momento dado te ayuda a saber quién eres tú y a darte cuenta de que hay algo más allá de que solamente tus prioridades, ¿no? Claro, pero fíjate, Karina, que hay algo que yo creo que a mucha gente la detiene para no hacer esto en grande. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿cómo voy a ir a hablarle a alguien de mejorar sus finanzas si yo mismo no estoy bien? ¿Cómo voy a ir a hablarle a alguien de una oportunidad de mejorar emocionalmente si yo mismo no estoy bien? O de salud si yo mismo no estoy bien. Estoy mejorando, pero no estoy bien. ¿Qué se puede hacer con este miedo que detiene a la gente para no hacer algo en favor de otras personas? Porque ahora que lo mencionas de la Madre Teresa de Calcuta, yo creo que ella no tenía los recursos económicos para ayudar a tanta gente pobre y lo hacía. ¿Qué le dices a esa gente? Bueno, lo primero es que el momento ideal, porque decimos, es que sabes que ahorita no tengo dinero, es que sabes que ahorita no me siento bien emocionalmente. ¿Cómo les voy a hablar de salud si yo, bueno, como salud financiera, si yo no estoy bien económicamente? Pues es que el momento ideal nunca va a ser. O sea, no va a haber un momento ideal en el que diga, no, ahorita ya tengo la razón y tengo bien todo para empezar a hacer lo que quiero. El que esté bien todo y que se alinee todo tiene que empezar con tu primer paso. O sea, las cosas nunca van a ser ideales, el momento nunca va a ser el mejor, siempre va a haber mil cosas o mil excusas para rendirte y para decir que no. Aquí lo importante es que pongas un pie delante del otro sin pensar en todos esos, a lo mejor, diálogos internos que te dicen, ay, no, pero es que no estoy bien yo, es que no se me nota que yo todavía no estoy ganando los miles y miles de dólares. Mira, es el momento ideal, en el momento en el que tú te decides, porque lo demás es externo. De lo que hablaba de los propósitos externos, eso es material. Aquí lo que importa es lo que tú traigas adentro, porque te voy a decir una cosa, si tú con entusiasmo empiezas a invitar a las personas, les empiezas a decir y te ven emocionado, todos van a querer estar contigo, todos van a querer jugar contigo, no porque sientan que tú ya eres millonario, sino porque van a querer eso que tú ya sientes, que tú ya eres, esa persona entusiasta, esa persona emocionada. Todos queremos eso, todos queremos esa emoción en nuestra vida y la única manera de conseguirla es precisamente empezando desde donde estamos. La medida de lo que somos, Ignacio, es que lo que logramos hacer con lo que tenemos. Y nunca vamos a tener todas las herramientas necesarias, nunca vamos a tener todo el dinero del mundo, nunca vamos a tener todo lo ideal. Tenemos que empezar desde donde estemos, simplemente. Así es, Karina. Y fíjate que ahorita que lo dices, yo creo que todas aquellas personas que lucharon por la libertad no la tenían. Convencieron a otros de lo que era la importancia de la libertad y juntos fueron a conseguir la libertad. No la tenían. No tenían quizás la prueba de que eso fuera a funcionar incluso. No tenían la certeza, pero tenían el anhelo. Era lo que tú dijiste que es el sentido interno. O sea, ellos sabían en su interior lo que era la libertad,
aunque externamente no la tenían. En Inmunotech tú puedes saber lo que es la libertad financiera, aunque externamente no la tengas, pero internamente es un anhelo, poder tener tiempo, poder tener cubiertas las necesidades básicas de tu familia y ese tipo de cosas. Entonces, lo que hoy me queda muy en cuenta es la fuerza de lo interior, la fuerza de lo que es la verdad en ti, lo que eres tú en realidad, quitando lo externo. O sea, aunque hoy no seas platino, si en tu interior hay un anhelo, no por ser platino porque signifique solamente financieramente, sino por todo lo que tuviste que hacer, todo lo que tuviste que ser, transformar para llegar ahí. Así que de verdad, amigos, tenemos que seguir. Por eso les decía que Karina ha sido fundamental en esto. Y Karina, muchas gracias. Algo con lo que quieras cerrar, por favor. Pues ahorita que hablabas, precisamente me acordé de una frase, discúlpenme, no recuerdo de quién es la frase, pero dice, si quieres inspirar a los hombres a construir barcos, primero tienes que inspirarlos para que quieran navegar en el mar. Me quedo con eso, de verdad, es cierto. O sea, a una persona que nunca ha navegado en el mar, pero que tiene el anhelo, de verdad lo va a lograr. Así que, amigos, denle las gracias a Karina ahí donde estén, por favor. Ustedes no saben lo que es tener una persona como Karina en un sábado, que quizás ella podría estar en otro lugar cuidando a sus perritos, que la verdad a mí me encantan los perritos, la verdad, y no importa que hayan ladrado, porque lo importante fue el mensaje. A mí se me quedó mucho eso. Gracias, Karina, de verdad, no te sabes cuánto te agradecemos. El dinero no bastaría para pagarte todo lo que impactas en la vida de las personas. Y amigos, yo les quiero recomendar algo, de verdad, esto me acaba de nacer del corazón porque yo lo he hecho de verdad y me ha servido muchísimo. Inviten a Karina a su ciudad, invítenla. Yo sé que esto no estaba en el guión, Karina, pero de verdad, hagan un taller en su ciudad, hablen con ella. ¿Puedes darnos tu número telefónico, Karina, por favor? O claro ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden contactar? Claro que sí, mira, me pueden contactar a través del 33 17 21 36 45 a través de WhatsApp, ¿ok? Es el número de WhatsApp. Otra vez. 33 17 21 36 45. Perfecto, con área 52 somos el país número 52 en esto. A ver, ¿y qué más? ¿Cómo más? Bueno, a través de también, por favor, suscríbanse en mi canal de YouTube. De ahí se pueden ir a mi página web y ahí está mi teléfono, mi correo electrónico y todo lo como pueden encontrar en mi canal de YouTube 5 minutos de autoestima. ¿Ok? Excelente. No, bueno, amigos, de verdad, yo lo he hecho de verdad y no saben cuánto ha impactado el crecimiento de organización cada vez que le pido a Karina que haga un taller con algún equipo en alguna ciudad. Bueno, se nos atravesó estos 2 años complejos en la que no podíamos salir, pero creo que hoy sí ya puede viajar Karina, ya puede ir a Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, España, que ahí vivió en España mucho tiempo Karina, Canadá, Estados Unidos, y a donde tú le invites, seguramente cualquier lugar de México podría estar con usted. Así que habla con ella. Y si puedes organizar un taller en tu comunidad, en tu equipo, en tu manada, voy a decir, a mí me encanta la palabra manada porque me encantan los animales y yo veo cómo se defienden, cómo crecen, cómo comen y cómo esto. Y la verdad, las cosas que te va a encantar, pero no solamente eso, sino que te va a transformar. Néstor, Karina, muchas gracias. Feliz noche, amigos. Que Dios los bendiga y quédense con esto. Y ojo. Yo tengo anotaciones por aquí que voy a estudiar. Espero que tú también las hayas hecho. Que Dios les bendiga y buenas noches.